Hola, mi nombre es Carlos y esta es una cita estudiar de semana número 3 del día viernes. Juan 7 del 1 al 52. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No, no puede el mundo aborreceros a vosotros más, a mí me aborrece, porque yo testifico de él y que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y habían gran murmullos acerca de él entre la multitud. Pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Porque procuráis matarme. Respondió la multitud y dijo: demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sane completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos en Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré vosotros no podéis venir. En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso de pie
y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? Y si sabe lo que ha hecho. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve de Galilea, y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Palabras claves, amiguitos. Conocéis y sabéis. Verdadero, no conocéis el que me envió. Procedo. En el estudio el día de hoy nosotros vimos cómo Jesús no podía ir a Judea porque lo querían matar. Nosotros vemos aquí lo que le dicen sus hermanos, que le dicen: bueno, si tú tienes algo que decir o algo que mostrar, pues simplemente ve y hazlo. Recordemos, amiguitos, en estudios pasados estuvimos leyendo acerca de las fiestas que realizaban los judíos, y esta era la fiesta del Sukkot, o de los tabernáculos, como mejor se le conoce, y lo hacían en referencia cuando habían sido liberados por Dios de Egipto, cuando vivían esclavos en Egipto, y ellos caminaron mucho en el desierto y tenían sed, mucha sed, y Dios les proveyó esta agua que ellos necesitaban para calmar su sed. Y ellos celebraban esto cada año en memoria para no olvidar. También ellos recordaban este día como aquel día donde Dios los llevó a esa tierra prometida. Nosotros también observamos que aunque Jesús le dijo a sus hermanos que se fueran, ellos se adelantaran, Jesús fue a estas fiestas, pero lo hizo siendo muy cuidadoso, siendo muy precavido. Y también observamos nosotros en el texto que estuvo en la sinagoga, que estuvo en el templo y que enseñaba, y que la gente se maravillaba de lo que él decía. ¿Por qué se maravillaba? Porque él predicaba y daba testimonio de lo que había visto, con quién había estado, y al que había visto y con el que había estado era con su Padre, Dios Padre. Entonces las personas se maravillaban porque daba testimonio de su Padre. Y vimos también que había otro tipo de personas que lo rechazaban, sin contar las personas que querían matarlo, que eran los judaizantes. En este grupo de judaizantes se encontraban los fariseos y los líderes religiosos. Y recordemos que estas personas no tenían argumentos para rechazar o para
decirle a Jesús y que estas personas también, muchas de ellas no respetaban la ley. Entonces recordemos que al principio del capítulo Jesús les decía a sus hermanos que las personas lo aborrecían porque Él les decía que lo que hacían estaba mal, era malo, y que estas personas no rechazarían a las personas que hicieran las cosas malas, como ellos. Entonces esta era la razón por la cual ellos querían aprenderle. Si recordarás que Herodes y Herodías quería aprender y matar a Juan el Bautista porque él le recordaba que lo que ella estaba haciendo estaba mal, era incorrecto frente a los ojos de Dios. Y matándolo no va a dejar de seguir estando mal. Sigue estando mal porque Dios lo está viendo. Y lo que estas personas también hacían es que levantaban falsos testimonios a Jesús. Y estos falsos testimonios es violar la ley. No puedes levantar falsos testimonios. Estás violando la ley de Dios. Y cuando tú das testimonio de algo que no te consta, también estás dando un falso testimonio. Eso es lo que es un falso testimonio. También nosotros vimos, amiguitos, que las personas que los fariseos y los líderes principales mandaron que aprendieran a Jesús, no entendían por qué ellos querían hacer esto, porque ellos veían la verdad en Jesús, veían luz, se maravillaron de su prédica y veían que lo que él decía era correcto. Así que, amiguitos, nosotros podemos observar que cuando Jesús anduvo predicando, no le fue fácil, tuvo ciertos contratiempos. Y así nos puede pasar a nosotros cuando también estamos predicando. Nos puede ir un poco complicado, podremos tener contratiempos. Y esto no quiere decir que dejemos de hacerlo, que dejemos de decir la verdad, esta verdad de Jesús. Y esto que Él hizo, porque lo que Él hizo fue darle vida a todos los que estaban perdidos por el pecado. Y les dio la oportunidad que a través de Él recobraran y tuvieran vida. Así que meditemos, pensemos en esto, en esta gran verdad que solo a través de Jesús podemos nosotros tener vida eterna. Y es solo a través de Él que podemos llegar a Dios Padre. Ahora sí, vayamos a la oración con Sergio Diego. Hola amigos, soy Sergio Diego y esta es la oración de este día de hoy. Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias, Jesús, por tu amor mostrado en la cruz y por tu palabra que me enseña cada día más de ti. Ayúdanos a mantenernos en tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias, amigos. Enseguida comparte tu devocional, ya sea video, audio o tómale una foto y puedes subirla al grupo. Gracias. Gracias, Dios los bendiga. Nos vemos el lunes. Bye.